Y ya le damos la bienvenida aquí en los estudios Patrick Rice a Luis Piccoli. ¿Qué tal, Luis? Hola, Ariel, ¿cómo andás? Bien, y Luis es integrante de Memorias Varelenses. Ahora nos vas a contar y sí, agradecer al compañero Elvio Gurgone, que ha sido el artífice para que este encuentro aquí en el aire pueda ser posible y que Luis Piccoli esté acá con nosotros. Contanos un poquito qué es Memorias Varelenses. En primera instancia, bueno, muchas gracias, Ariel, a vos también por la invitación, gracias a Radiográfica. Para nosotros es muy importante poder contar fuera de Varela lo que estuvimos investigando en este tiempo, porque es el dolor lo que contamos, pero también las alegrías. Nosotros nos juntamos varias organizaciones, el Varelense, que es una organización social, la Asamblea por los Derechos Humanos, Zona Sur, que todos sabemos que es la PDH, la Casona, que es una organización religiosa, Iglesia Evangelista, Río de la Plata, el IVAP, que es una institución barrial, la Secretaría de Derechos Humanos del SUTEBA, Florencio Varela, sindicato docente, el Observatorio Educativo, que es una organización de docentes de Varela, la agrupación Sole de Mayo, y estamos articulando con la Universidad Arturo Jauretche, fundamentalmente con todo el área de la Dirección de Derechos Humanos de la Arturo Jauretche. Cuando empezamos a investigar, tomamos lo que hizo un profesor, el profesor Cuco Ñáñez, Guillermo Ñáñez, Cuco le decimos todos, que se acaba de jubilar el viernes como director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Varela. Él hace toda una investigación y publica todos los casos de Varela de detenidos desaparecidos y también de asesinados. Durante la última dictadura cívica. Durante el terrorismo de Estado. Bien. Que abarca más tiempo que la dictadura. Nosotros tenemos inclusive un desaparecido del año 71, tenemos un desaparecido del 74 y tenemos como 6 o 7 desaparecidos en el 75. Desaparecidos y asesinados. Entonces, tomamos eso. Te interrumpo un segundo, para ubicar a los que están del otro lado. Año 71, estamos en la dictadura de la Revolución Argentina. Claro, Lanuse. La presidencia de Alejandro Agustín Lanuse. ¿Está bien? Exactamente. Y 74 y 75, gobierno de Isabel Perón después de la muerte del general. Exactamente. Nosotros tenemos, tomamos ese listado que hizo Cuco, que hizo Ñáñez, y lo que hicimos fue leer ese que estaba en orden alfabético. Entonces nosotros dijimos, no, a ese trabajo que él hizo, institucional, nosotros le tenemos que dar otra mirada. Y empezamos a ver que había varias familias desaparecidas y que nosotros no sabíamos que había familias desaparecidas. Nosotros sabíamos que había compañeros y compañeras desaparecidas. Entonces nos empezamos a juntar por familias y encontramos que eran 10 grupos familiares. Teníamos un papá y el hijo, 2 hermanos, el hermano y la cuñada, la esposa, él y la esposa, en otro caso él, la esposa y su suegra, en otro caso su suegra, su esposa y sus 2 hijos que fueron apropiados, bueno, todo un enjambre. Cuando empezamos a investigar, empezamos a charlar con los vecinos y nos encontramos con que había más historias que no estaban publicadas ahí. Entonces, por ejemplo, vimos el caso de Pedro Naumsuk. Pedro Naumsuk, 75, y nosotros lo ponemos como parte, porque ahora te cuento la historia. Pedro Naumsuk es detenido por la policía de la provincia de Buenos Aires en abril del 75 y detienen a toda la familia
por decreto, el decreto 994, secreto de Isabel Perón. El decreto que dice que deténgase al señor Pedro Naumsuk, el nombre de la esposa, el nombre de las 2 hijas y el nombre del nene. El tema es que las 2 hijas, una tenía 18 y la otra 17, y el nene tenía 12. Entonces, lo detienen y lo llevan a Plata, a la 9 de La Plata. Lo pasan por distintos lugares hasta que recala ahí, y ahí lo blanquean bajo el PEM. Poder Ejecutivo Nacional. Pero en noviembre de ese año, él era militante del PRT, ERP. Nunca no entendíamos por qué se habían llevado a la familia. Entendemos que había ahí podría ser cárcel del pueblo, algunos dicen un taller de armas. El tema es el siguiente: lo detienen, lo tienen detenido. Él estaba muy mal porque lo detuvieron a él en una cárcel, a la esposa en otra, y a los pibes en otro, los repartieron. Por lo tanto, un día lo saca la policía, el servicio penitenciario, le pega tanto, que a la vuelta, cuando vuelve, termina muriendo en la celda. Y nosotros lo ponemos como parte de la represión. Por eso te decía, tenemos en democracia y es más amplio que la dictadura. ¿Y qué pasó con esos niños? No lo podemos encontrar. Estamos buscando ahora, pudimos dar con un teléfono a alguien, pero que no, cuando le escribimos lo leen, pero no lo contestan. Estamos buscando a ver el resto de la familia. La esposa sabemos que murió, pero las hijas no sabemos dónde están. Digo eso como el caso de Olivera Juan. Olivera Juan desaparece en el 74. Pero él, lo que nos cuentan los vecinos es que él era el secretario general del sindicato de una empresa de Varela, militante también del ERP, del PRT ERP, y se instala en el monte a construir la guerrilla. Ahí muere. ¿Se sabe de qué sindicato? Era de la UOM, porque era una ferrodúctil, era la empresa más conocida en Varela, porque está en el centro de Varela, sobre la avenida San Martín. Era una metalúrgica. Sí. Y cuando decís se interna en el monte tucumano. En el monte tucumano, exactamente. Porque sabemos, ¿no?, de que era parte de la estrategia del Partido Revolucionario de los Trabajadores y de su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo, de instalarse en la yunga tucumana. Claro, ¿no? Y no vuelve. Y ahí desaparece, digamos. Y después estamos hablando ya más de 75, Correa, Albornoz, Correa, Morales, 3 chicos que fueron asesinados en el 75, ahí en Varela. Tenían secuestrado a un empresario de la Isaura, de la empresa, ¿te acordás de la empresa Isaura, la de combustible? Es una empresa de combustible. Sí. Bueno, esa empresa de combustible, ahí en Varela estaba la casa operativa del PRT, donde lo tienen detenido, se tirotean con la policía, y cuenta la leyenda que aparece el ejército. Estamos hablando del 75, en septiembre del 75, la idea había sido secuestrar para sacarle plata para comprar armas para la toma del Viejo Bueno. Contá que es... Perdón. ¿Qué es el Viejo Bueno? El Viejo Bueno, claro. El ERP había planteado la toma del regimiento Viejo Bueno de Lanús, que en realidad es... del ejército. Un regimiento del regimiento del ejército que está en Lanús, sobre el Camino General Belgrano. Bien. Y bueno, viene el ejército,
y le tiran un bazucazo. Los pibes se habían rendido porque ya no tenían más balas. Y matan a los 4. Ese hombre que da la orden se llama Muñoz. Y ese señor Muñoz, el 24 de marzo, o sea, 4 meses después, 5 meses después, firma como intendente de Florencio Varela. Así, intendente a partir del golpe de Estado de la dictadura. Estamos conversando con Luis Piccoli de Memorias Varelenses aquí en el Panorama Federal. Nos vamos a la tandita. Bien, está Julián Pelliza en los controles, mi nombre Ariel Weiman, esto es el Panorama Federal y seguimos la charla con Luis Piccoli, Memorias Varelenses, y me quedó rebotando, y nos quedó rebotando, Muñoz está vivo, fue condenado, bueno, fue el intendente de Florencio Varela durante la última dictadura. No, fue intendente durante 3 meses. Ajá. Pero 3 meses fuertes. Uh-huh. Lo que pasa es que después fue condenado porque él lideró la represión a la contraofensiva montonera. Uh-huh. Y fue condenado porque era el jefe del servicio de inteligencia de la zona. Vos sabés que la dictadura, su eje más importante de base era todos los servicios de inteligencia. Por eso habían constituido el CIN, el Consejo de la Comunicación. Uh-huh. Entre ellos, entran todas las áreas de inteligencia funcionaban en una sola unidad. Entonces tenían la información de todo, juntaban todo y daban la posibilidad daban las directivas de la ejecución. Uh-huh. Y él fue parte de eso. Pero se muere un mes antes de que se dicte sentencia en la contraofensiva montonera. Y hay una pregunta que me salta, sí, es, ¿vos sabés esto por experiencia personal, porque conociste la situación, o a través de indagaciones que hicieron desde de Memorias Varelenses? ¿Lo de Muñoz o lo de todo? Lo de Muñoz, por ejemplo. Lo de Muñoz no, lo de Muñoz porque el director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Varela, Cuco, investigó mucho y lo denuncia a Muñoz cuando Muñoz en libertad iba a dar clase a las escuelas sobre San Martín. Y en esa denuncia que llega en ese momento al Ministerio de Cultura de la Nación, es echado del Instituto Sanmartiniano, Muñoz, y ahí empiezan los juicios. Uh-huh. ¿Y qué pasa en este preciso momento donde se amplían, se profundizan, arrecian, podríamos decir, una cantidad de discursos conocidos, ¿no? Normalmente por el nombre de negacionistas? Creo que habría que profundizar un poquito más, y me parece que son discursos que reivindican el terrorismo de Estado, totalmente. Y aparte amenazan con volver a las andadas, ¿no? Sí. Que me parece que, y lo puntualizaba bien acá Luis, diciendo, bueno, el terrorismo de Estado no comenzó el 24 de marzo del 76, ¿no? No. Pero ¿qué sentido y qué valor adquiere y qué es lo que ustedes están registrando en este momento desde Memorias Varelenses? Mire, el sentido es, Rodolfo Walsh dijo alguna vez que la oligarquía quiere que los pueblos no tengan memoria para estar volviéndole a contar. Bueno, ese es un gran tema. Nosotros cuando empezamos toda esta investigación, viene mi cuñada y me dice, vos sabés que vengo de una escuela de Bransen donde un narrador popular contó una historia y si termina diciendo es la historia de un maestro varelense. ¿Vos tenés algo de Guillermo Di Bastiano? Por supuesto lo veo con Jorge Ávila, que está acá al lado mío, que integra
memoria varelense, lo hablo con Cuco, hablo con compañeros de Quilmes, de Berazategui, y nadie conocía a Guillermo Di Bastiano. Hasta que llegamos a la hermana, y me dice, sí, Guillermo trabajaba en la escuela 31 de Florencio Varela. Empezamos a buscar la escuela 31 y no podíamos encontrar, me llaman un día y me dice, me equivoqué, era la escuela 36. Era del otro lado de Varela, así que fuimos al otro lado de Varela. Y llegamos ahí y encontramos que había unos docentes que habían estado estudiando sobre Guillermo Di Bastiano, porque esos docentes habían tenido alumnos que sus papás habían sido alumnos de Guillermo Di Bastiano. Uh-huh. Y que habían contado que Guillermo Di Bastiano lo habían desaparecido dando clase. Cuando llega a la casa ese día, lo desaparecen. Y empezamos a reconstruir eso. Y un día vamos con Jorge a La Plata, porque nosotros queremos reconstruir la historia de la militancia, la historia de los compañeros. La historia de la represión ya está contada. La historia de los compañeros está poco contada. Entonces vamos a la casa de la hermana de Guillermo y la vamos a filmar. Y me dice, no, pero solamente si vienen mis dos compañeras. Bueno, dos maestras. Y son maestras. Bueno, está bien. Entonces, estábamos grabando y vos trabajaste con Guillermo en la escuela. Yo sí, yo trabajé en la escuela. ¿No? ¿Y vos, Susana? No, yo no trabajé ahí. Yo trabajé con Néstor. ¿Qué Néstor? Con Néstor Arrúa. ¿Y dónde está Néstor? No, Néstor está desaparecido también. ¿Y dónde trabajaste con Néstor que está desaparecido? En la escuela 15 de Varela. Y ya teníamos dos maestros. Y yo trabajé 35 años. Uh-huh. Quiere decir que el trabajo de indagación continúa. No ha finalizado. No. Se sigue ampliando. Ahora, por ejemplo, Guillermo y Néstor estaban denunciados. Lo que nunca sabíamos nosotros que habían sido maestros de Varela. Sí, su familia lo habían denunciado porque vivían en La Plata. Bueno, y así, entonces dijimos, no, entonces... Es que el detenido desaparecido no es un número. No, claro. Cuando no tiene una dimensión algebraica. No. Sino que ahí hay unas historias, hay un cuerpo que no está y hay un relato de vida, ¿no? De gente que hacía cosas. Totalmente, comprometido con su historia, gente. ¿no? Comprometidos con sus pibes, comprometidos con el club del barrio, militaban en la sociedad de fomento, militaban en lo partidario. Eran pibes y jóvenes que soñaban cambiar la historia. Uh-huh. Entonces, eso es lo que queremos contar y eso empezamos a trabajar para contar. Uh-huh. Pero había ese deseo, o hay ese deseo de cambiar, de transformación, pero también, consustancial a eso, espacios donde encontrarse. Claro. Y donde construir esa posibilidad y ese deseo, que no es un deseo individual, uh-huh, sino de carácter comunitario, ¿no? Sí, y hay espacios. Y hoy lo que estamos viendo es que nos faltan esos espacios. El espacio del centro cultural, del club de barrio, del sindicato, de la unidad básica o de lo que sea, o la plaza para poder juntarse, ¿no? Así es. Sí, me parece que hay ahí también una cosa que es que cuando la dictadura empezó a apretar, se buscaron otros espacios de construcción, pero siempre hubo compromiso de todos. Entonces ahí nos encontramos, por ejemplo, que en Varela hoy tenemos ya 10 docentes que no estaban en los listados nuestros. ¿Por qué no estaban? Porque no habían vivido en Varela. Solamente una, que tampoco la teníamos, porque los archivos dicen que nació en Quilmes. Mirta Gerelli, una compañera que, si bien nació, porque ese día nació en Quilmes, en el hospital, luego sus padres ya vivían en Varela y ella vivió en Varela. Uh-huh. Pero nosotros no la teníamos como pueblo, si no la teníamos en la memoria nuestra. Y empezamos a reconstruir también la historia de Mirta Gerelli. Nos reunimos con las chicas, con los hijos, encontramos compañeros de la escuela, compañeros de
la primaria, compañeros de la secundaria, compañeros que trabajaron juntos en las escuelas. Y estamos construyendo. Digo, y esto yo me detengo porque me impacta mucho. Nosotros trabajamos mucho lo de Mirta Gerelli. Hablamos con las chicas, hablamos con el marido, el ex marido, su primer marido, el papá de las chicas. Y un día le mando un mensajito al ministro de Educación de la provincia y le digo, Alberto, mira, tenemos dos casos en Varela. Entonces me manda un mensajito, me dice, habla con Claudia Bracci, hacemos un acto de reparación. Entonces, la Dirección General de Escuela hace el acto de reparación, 3 resoluciones donde reparan en la foja de servicio de los 3, aparecían como que habían hecho abandono de tarea. Y los 3 están desaparecidos. Entonces el ministro le modificó, le puso la leyenda que dice desaparecido por la política del Estado. Y se lo firmó y mandó una placa para cada una de las escuelas. Entonces se hizo un acto. En el acto viene la directora del jardín donde trabajaba Mirta Gerelli. Me cuenta, nos ponemos a charlar, ahí nos conocimos, en 2 minutos y nos vamos. Porque ella se saluda con una chica, ahí se abrazan y llega el ministro, entonces vamos al acto. Me llama la semana la directora y me dice, mirá, la que saludé era la hija de Mirta, era mi compañera de la secundaria. Pero yo no sabía que ella tenía su mamá desaparecida. Pero lo más fuerte, cuando recibe la placa para ponerla en el jardín, que es la mamá de mi compañera. Y a la semana me llama mi compañera y me cuenta que su sobrina, que también es profe de música, había trabajado en ese jardín donde trabajó su abuela, como profe de música, pero que nadie sabía. A ver si vamos entendiendo, ¿no? No se trata de la repetición de relatos producidos en otro momento, sino que hay relatos nuevos ahora, en este tiempo. Sí, y lo están contando, Ariel. Están empezando a contarnos. Y eso hay que tomar. El otro día lo charlaba con compañeros de la Organización de Madres, línea fundadora, y yo decía, es la etapa de poder contar microhistorias para contar la historia. Porque debemos contar la historia de nuestros compañeros. De cualquier fuerza política que sea. Digo, porque el desaparecido es nuestro compañero. Estamos conversando, recién lo escuchaban a Luis Piccoli, Memorias Varelenses, seguimos en el panorama, vamos a la música y ya estamos. Y Luis, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo de la gente, en la emoción, en la sensibilidad, y si se quiere en la conciencia también, para que se larguen a producir estos relatos después de tantas décadas y justamente ahora? No sé qué pasa, pero sí me da la sensación de que las barbaridades que dicen estos candidatos de una guerra, la gente lo tiene clara que no fue así. Me parece que quedó como un contrato del conjunto de la sociedad de que lo que hicieron fue una barbaridad y fue un exterminio. Me parece también que en el conurbano el relato fue más nacional, más que local, más que barrial. En Capital se da un relato más barrial, donde las organizaciones empezaron a poner, a marcar los lugares. Y dijeron, acá vivía, acá trabajaba, tal, acá vivía. En el conurbano, eso casi no se dio, excepto en el norte, un poco en el norte del conurbano. Pero es más el relato nacional.
es como que estamos ahora en una etapa de relato barrial, de relato distrital, de relato de mi zona, ¿no? Recién se empieza a contar todo eso. Hay algunos datos que son fantásticos, pero bueno, chiquitito. Estábamos buscando el caso de una maestra, Mimi, que fue mi maestra de quinto, que está desaparecida. Y entonces llegamos a una escuela, me dicen que sí, que ahí había estado trabajando, y hablo con una directora, una inspectora, y me dicen, no, mira, hay algo ahí en la escuela 21. Entonces digo, escuela 21, llamo a la maestra más vieja de la escuela. Entonces la llamo y le digo, mira, ¿vos te acordás si hay un caso así? Me dice, mira, yo me acuerdo de que hay un caso de una chica rubia, muy bonita, que se había casado una semana antes. Era esa. Entonces yo le digo, esa chica, esa maestra se llamaba Elsa Noemí López Mateo. Le decíamos Mimi. Esa compañera, estábamos hablando por teléfono, esa compañera se puso a llorar. Pero a llorar y no podíamos seguir la conversación. Y me dijo, hacía 45 años que nadie me la nombraba. No como con 45 años de... Bueno, eso. Y también aquí en los estudios, Luis, te acompaña Jorge Ávila. Bienvenido también al Panorama Federal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Y acá hay un dato que nos estaba faltando y que vos vas a aportar porque, además de formar parte de Memorias Varelenses, sos estudiante de la Universidad Nacional de Avellaneda. Jovato de 60 años, primera generación de universitarios en mi familia, y esa oportunidad me da la Universidad de Avellaneda. ¿No? ¿Y qué tiene que ver la UNDAP con Memorias Varelenses? Nosotros cursamos una materia donde varias carreras, estudiantes de varias carreras, es una de las materias transversales, que es Trabajo Social Comunitario 4. Ahí la cursada termina con la presentación de un proyecto. Y nosotros, nuestro proyecto, junto con otros compañeros de periodismo, con otros compañeros de enfermería, nos interesamos por esto del proyecto de que yo también soy parte del Varelense y soy parte de Memoria. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no lo llevamos como proyecto? Y Elvio, que es un motorcito Volvo que está a gasoil todo el día, dice, ¿por qué no lo llevamos y le ponemos pie y determinada la cursada? Nosotros terminamos de cursar el cuatrimestre pasado, lo llevamos adelante y le damos cuerpo a esta idea. Y así fue que, por ejemplo, esta agenda de medios que estamos haciendo, esta presentación de Memorias Varelenses en los ámbitos de la universidad, de charlar con otros lugares, esto que la misma universidad nos da una gran mano en la preparación, por ejemplo, de un sitio web, porque Memorias Varelenses no tiene una identidad. O sea, si hoy nos preguntan a dónde nos ubican, hoy no tendríamos dónde decir, pero los estudiantes de la Universidad de Avellaneda, a través de la Universidad de Avellaneda, están haciendo un trabajo para que podamos tener un lugar, un sitio web, una página donde esta organización popular de un lugar del conurbano como Florencio Varela pueda tener también, bueno, una organización que pelea por su identidad, también tenga su identidad para poder referenciarse en otros lugares. Eso es Y en lo que hago en Memoria Varelense, básicamente, es todo lo que es la producción audiovisual. Uh-huh. Memoria Varelense aparte, todos los testimonios que nosotros grabamos, Ariel, todos los testimonios que se graban, cada una de las entrevistas, la idea es que eso quede como material dentro de la universidad, tanto en la Jauretche como también la Universidad de Avellaneda, para que eso no solamente quede en el campo académico, sino que también las organizaciones populares que están alrededor de la universidad puedan acceder. Es decir, las carreras que puedan ser desde historia, periodismo, artes y todo eso, pero también las organizaciones de la zona desde la universidad puedan tener acceso. Nosotros con ese material lo que queremos hacer es unos pequeños videominutos para poder difundir y hacer de divulgación de parte de nuestra historia en estudiantes, adolescentes y jóvenes. Producción de conocimiento.
y además con otra metodología, es decir, con otra orientación, otra episteme y además una metodología que se sustenta en escuchar lo que dice el pueblo, producir testimonio a través de las historias orales narradas por los compañeros y las compañeras de este pueblo. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Radiográfica, Luis, Jorge, y gracias por todo el despliegue, todo el trabajo que vienen desarrollando.